Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí ya en la cápsula nocturna que estamos ofreciéndoles todos los miércoles, después de tener en la mañana un momento de oración con San José y con un devocionario que usa la familia Josefina. Pues ahora estamos aquí en la noche dándoles una cápsula extra que nos ayude a conocer un poco más a algún santo que esté celebrándose durante este mes, o bien alguna fiesta litúrgica, como es el caso de Corpus Christi para el día de mañana. Es algo que agradecemos que nos estén siguiendo y nos estén sintonizando, y también ojalá puedan darnos algún comentario que nos pudiera ayudar a mejorar estas transmisiones, los contenidos. Pues todos están hechos pensando en ustedes, pensando en que podamos crecer y caminar juntos en nuestra fe y con la ayuda de los santos, siendo parte también de esa comunión en donde podemos ayudarnos unos a otros. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar un poco sobre el origen de la fiesta de Corpus Christi y por qué Santa Teresa de Ávila también se relaciona mucho con la devoción a San José. Es algo que yo no sabía, pero ahorita vamos a platicar una serie de sucesos que le hicieron acercarse a San José por parte de Santa Teresa de Ávila. Bueno, pues mañana vamos a celebrar una fiesta muy importante para toda la Iglesia Católica, que tiene como función el poder reanimar la fe de los fieles y poder expiar las faltas contra este sacramento, contra el Santísimo Sacramento. Aquí tenemos una custodia que busca darle pues toda la atención y el honor a Jesús Eucaristía, que es la hostia consagrada que tenemos aquí en el centro. Es una ruedita blanca aquí, pero en realidad es bueno, que le podríamos llamar mejor conocido como una oblea hecha con harina y agua. Pero pues su fiesta litúrgica, que a partir de 1264 se establece como tal, pues tiene esa función de darle ese realce a la Eucaristía, que es la fuente y vida de nuestra fe, y también de la permanencia de la Iglesia. Todos los días en las misas en todo el mundo, pues por supuesto que hay una celebración muy especial durante la Santa Misa. Por eso se le llama la celebración eucarística, en donde pues se da un ritual muy importante, en donde Dios se ofrece a sí mismo para poder darse a nosotros al mismo tiempo. Pero el día de mañana, en la fiesta de Corpus Christi, pues la iglesia le quiere dar un realce especial. Y esto se origina en Italia con un milagro eucarístico que le aconteció al padre Pedro Praga, un italiano que a mediados del siglo XIII, por ahí del 1252 más o menos, pues padecía una crisis de fe muy fuerte, como muchos de nosotros lo hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Incluso pues también puede haber sacerdotes que puedan tener esa dificultad, esa tentación de no creer que Jesucristo se nos da a través de la consagración en la Santa Misa. Entonces este padre pues tenía un serio problema de creer si era o no Jesús Eucaristía cuando se consagraba durante la Santa Misa. Pero él pues buscó el remedio. Es algo que todos debemos hacer cuando sentimos que nuestra fe está debilitándose, o entramos en una confusión de lo que nos enseña
nuestra iglesia, a través de su doctrina y a través de sus dogmas, pues entonces tenemos que buscar el remedio. Este sacerdote, Pedro Praga, pues va en peregrinación a Roma para rezar frente a la tumba de Pedro. Él buscó ofrecer este sacrificio y de regreso a su ciudad en donde él vivía, que es en la ciudad de Bolsena, pues encuentra la respuesta de Dios, y durante una misa, durante la primera misa que celebra en Bolsena, Italia, sucede que después de la consagración, el corporal que estaba utilizándose durante la misa empieza a mancharse de sangre, y esto es comunicado por el Papa Urbano IV, y después de una serie de estudios se emite una bula Transiturus de Hoc Mundo, la cual daba constancia de ese milagro eucarístico y de una invitación también al resto de la iglesia para que creamos en la presencia viva de Jesús, en la Santa Eucaristía o en el Santísimo Sacramento. A partir de entonces, en 1264, se establece esta fiesta litúrgica, fijando como el día de celebración el próximo jueves o el primer jueves después al día de la celebración de la Santísima Trinidad. Nosotros acabamos de tener esta fiesta dedicada a la Santísima Trinidad el pasado domingo, y pues el próximo jueves es el día de mañana. Así que donde quiera que estén, donde quiera que nos acompañen, pues busquen celebrarla con una gran devoción, con una gran solemnidad, a pesar de las limitaciones que todos estamos teniendo en el mundo. Y si por alguna razón tienen alguna procesión en su colonia, en su barrio, pues qué gran dicha para poder darle culto a Dios también de forma pública. Y bueno, pero también tenemos un antecedente muy importante. Pocos años antes de que se declarara esta fiesta para celebrarse en 1264, en esta fecha que les comento, tenemos a una monja agustina llamada Juliana de Cornillón o Juliana de Lieja. Ella fue también parte muy importante en la fijación de esta fecha, para poder establecer para poder recuperar esta importancia de creer en la presencia viva de Dios en cada Santa Misa. Esta monja que les comento, llamada Juliana de Cornillón, pues nace en Bélgica en 1193, pero desde chiquita estuvo teniendo una serie de sucesos que la fueron preparando para que en su vida adulta fuera parte primordial en mantener la fe en la Sagrada Eucaristía. A los 5 años mueren sus papás, pero cuando es adolescente ingresa a un convento que también atendía a enfermos de lepra. Eso a ella le representa también un gran reto, porque pues como actualmente lo estamos viendo, tiene que involucrarse con las personas más necesitadas, con las más enfermas, a riesgo también de que se pueda contagiar. Pero durante su adolescencia y juventud, ella empieza a desarrollar una serie de habilidades que le dotan de una gran inteligencia, también dones que desarrolla, dones dados por Dios que ella va desarrollando, de tal manera que puede leer el latín y el francés, y a través de esos dos idiomas empieza a leer obras de los patriarcas de nuestra iglesia, de los padres de la iglesia, principalmente de San Agustín y de San Bernardo. Y al mismo tiempo empieza a desarrollar un sentido de contemplación y de adoración a la Santa Eucaristía. A los 16 años empieza a tener una serie de visiones que le dicen
la importancia de adorar a Dios en la Santa Eucaristía. En una de esas visiones sueña una luna resplandeciente con una franja negra en medio. Ella puede entender que la luna es la iglesia que está siendo iluminada y al mismo tiempo ilumina la tierra, pero la franja oscura que atraviesa la luna es la ausencia de una fiesta que ella todavía no iba a conocer perdón, y posteriormente iba a ser la fiesta de Corpus Christi, pero sí nota ese vacío que hay en la iglesia a través de esa franja oscura. Durante sus visiones, durante sus 15 años aproximadamente que tuvo de este tipo de sueños y de estar lidiando también con personas de la misma iglesia que la descalificaba, incluso la atacaba, pues ella se hace también de una persona, de otra monja que le ayuda, Eva de Lieja, y empiezan a establecer una serie de requerimientos para poder encontrar que esos mensajes realmente vienen de Dios. Primero y antes que nada tenían que estar en una vida de oración, después desarrollar una paciencia inquebrantable, también de hacerse de amistades, de almas buenas, y después poner a juicio de los pastores a los pastores de la iglesia toda su vida y todos los acontecimientos que le iban sucediendo. Hasta que el obispo de Lieja, Heberto de Torstle, le aprueba y le confirma que estos mensajes y estas visiones pues sí venían de Dios. Esta monja, Juliana de Cornillón, pues muere. Su biógrafo nos cuenta que muere en su celda contemplando la Eucaristía. Se expone en su habitación para que pudiera tener ese último consuelo y muere contemplándola. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Es importante no confundirla con Santa Teresita del Niño Jesús. Se los comento porque yo sí, sinceramente sí llegué a tener esa confusión, porque las dos son de la orden carmelita, pero Santa Teresita del Niño Jesús es francesa, muere aproximadamente a los 16 años, bueno, entre los 16 o 20 años más o menos, muere muy joven. Y esta otra santa que les voy a comentar ahorita, ella es de Ávila, nace en la ciudad de Ávila, España, y se le conoce también como Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila. Pues esta extraordinaria santa, que por cierto otra vez nos topamos con España, porque hace poco hemos estado hablando del padre Vilaseca, también español, y bueno, ella nace en un momento también muy importante de la iglesia, en el siglo XVI, donde hay una serie de problemas que dificultan la vida la vida del cristiano, ya que es la época en donde se da el cisma de Occidente con Martín Lutero, para generar el cristianismo protestante, y también es el siglo pues, en donde también se descubre América y empieza a haber una serie de sucesos que para todos los cristianos católicos empiezan a resultar un peligro, debido a que el descubrimiento de nuevas tierras y el ataque también contra la autoridad papal y el surgimiento del cristianismo protestante pues pone en jaque a nuestra iglesia católica. Pero pues Dios es sabio, también es bueno, y Él empieza a proveer de gente de una vida excepcional, de una vida santa, y también de místicos que le dan soporte a la iglesia en ese momento de la historia.
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Francisco de Sales, son algunas personas que le dan soporte en ese momento complicado. Y hablando de Santa Teresa de Ávila, bueno, pues ella nace en 1515, muere en 1580, española, dicen que de un carácter también muy fuerte, de una personalidad muy recia. Creo que eso le ayudó también para soportar esas complicaciones que se le vendrían después. Pero empezamos platicando que ella, cuando descubren su cuerpo, hallan un corazón herido por una lanza. Esto es producto de un fenómeno místico que ella vivió, llamada transverberación. Consiste en tener la visión de un ángel que le hería su corazón con una lanza. De alguna forma esto fue una manera de unirse al dolor de nuestro Señor Jesucristo por las ofensas y por los pecados de la humanidad, algo que ella empieza a aceptar desde entonces, bueno, no desde entonces, pero sí es, vamos, un ejemplo de lo que ella está dispuesta a vivir. Y bueno, desde los 6 años, igual que la religiosa que vimos hace un momento, ella empieza a tener un gusto por leer la vida de los santos. En este caso a ella le llama la atención la vida de los mártires. A los 14 años también muere su madre, por lo que se ve orillada pues a una vida de juventud pues hasta cierto punto normal, pero también de una vida propia de una jovencita de 16 años. En ese momento de su vida ella pues se muestra como una chica alegre, era muy bonita, también con una coquetería que pues le hacía muy popular entre sus amistades, especialmente también entre los chicos. Pero finalmente ella, a lo largo del tiempo, ella empieza a acercarse, tomando su formación en un colegio de espiritualidad agustina, en donde ella pues se enferma de fiebre y en su recuperación empieza a leer las cartas de San Jerónimo. Eso le empieza a despertar aún más el gusto por saber de la vida de Jesús y de sus amigos. Y hasta allá a los 20 años, bueno, en este colegio pues ya no es admitida por su misma enfermedad, y a los 20 años, y con ayuda de algunas amigas, se logra introducir en un convento carmelita hasta que logra ser aceptada, pero también enferma de paludismo. Pues como pueden ver, también la enfermedad también es parte de la vida de los santos, pero la manera en la que ellos la vivían pues es lo que nosotros tenemos que aprender, con fortaleza, resignación y plena confianza en Dios para hacer su voluntad, ¿verdad? Bueno, en el convento carmelita ella empieza, bueno, tiene un sacerdote llamado Pedro Alcántara, es su guía espiritual, pero después de muerto ella sigue comunicándose con él a través de visiones o sueños, y él le inspira para que pudiera empezar a tener en su mente la intención de hacer una reforma a esta orden carmelita. La reforma consistía en que se debería regresar a una vida de oración, de austeridad y de sacrificio, ya que en ese entonces pues las religiosas pues no vivían con mucha disciplina, ni tampoco con una vida de oración muy frecuente o disciplinada, al grado de que pues cuando
no les gustaba el menú del convento, pues ellas decidían irse a comer o a cenar a la ciudad. Estos conventos eran de 100, 150 religiosas, y Santa Teresa de Ávila pues dice, a ver, aquí como que hay algo que no está bien, hay algo que no checa. Si nuestro Señor Jesús nos pide ser serviciales, vivir de forma austera, ir por el mundo, ¿verdad? Solo con lo que necesitemos, hacer ayuno y oración, bueno, pues aquí en esta orden como que hay algo que no está caminando bien. Y con todo en contra, por supuesto en contra de las autoridades de su orden, pues ella, y con dudas de ella también por saber si está haciendo bien las cosas, pues recurre a unos periodos de oración mental muy intensos, y basándose también en San Agustín y en los escritos sobre María Magdalena, empieza a idear una reforma o un mejoramiento, que es la intención que ella tenía para la vida religiosa de la orden carmelita. Y entonces propone que haya cambios en la disciplina, si se le pudiera llamar así, de la vida de las religiosas para su vida de oración, su vida contemplativa y su austeridad. Entonces empieza a proponer que hubiera conventos de un menor número de personas para que no se dispersaran en sus intenciones por ofrecer su vida a Dios, y funda el primer convento en 1561 con la ayuda de bienhechores con los cuales fue posible hacer esto. Pero aún ella pues se preguntaba a sí misma si no sería hipócrita o si no sería presuntuosa, es decir, decirle a sus hermanas o incluso a su superiora que estaban distrayéndose mucho en su vida de oración. A ella le mortificaba también eso, y se preguntaba si estaba haciendo bien las cosas, ¿no? Y como consecuencia, por ejemplo, si ustedes en algún momento también han estado viviendo una situación similar, en donde dicen, pues me voy a decidir a hacer más oración, me voy a decidir a ser más servicial con mi familia, con mis amigos, a ser comprensivo, a ayudarles en lo que necesiten, a ir a misa con más frecuencia, a rezar el rosario diario, pues seguramente como a un servidor les habrán dicho, oye, como que eres hipócrita, ¿no? Como que eres presuntuoso. O sea, ¿qué te crees? ¿El buenito? ¿Te crees más que yo? ¿O qué pasa, no? Bueno, pues esa misma situación la vivió pues Santa Teresa de Ávila, así que pues sí sería bueno que en los momentos de dificultades la invoquemos, le pidamos su ayuda para que nos ayude a rezar mejor, o nos ayude a tener una sinceridad de corazón para poder vivir la vida de fe. Entonces ella pues se concentraba en eso, ¿no? En la vida austera, en la vida de sacrificio, para poder ofrecérsela a Dios. Un ejemplo es que ella propuso que en estos conventos ya reformados, pues las religiosas ya no tuvieran zapatos, sino anduvieran con sandalias, es decir, de una forma más austera y ciertamente también más incómoda. Llegó a conocer también a un hombre llamado, bueno, que después se le conoció como San Juan de la Cruz, y él fundaría la rama varonil de la orden carmelita. Pero ambos, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, pues cuentan también haber tenido su noche oscura, que es esta situación en donde no saben si van por el camino correcto, porque invariablemente pues seguir a Jesús va a significar también renunciar o hasta ir muchas veces en contra de los estilos de vida que hay en el mundo o que el mundo nos ofrece.
Y bueno, finalmente ella es santa patrona también de las personas que quieren orar bien, que quieren orar mejor, para los que tienen dolores de cabeza, ¿verdad? Por la forma en la que ella también padeció sus enfermedades. Y también es santa patrona de las personas que son ridiculizadas por la fe. Ahorita en esta época en donde pues muchos no podemos ir de forma libre, ya sea por la epidemia actual del coronavirus o por las decisiones políticas de nuestros gobiernos, pues no podemos reunirnos, ¿verdad?, para orar con la libertad que quisiéramos. Tampoco podemos ir a la Santa Misa presencial con la misma libertad. Entonces, cuando nosotros lo buscamos, pues mucha gente nos va a decir, oye, no seas exagerado, no quieras rezar en comunidad, lo puedes hacer tú solo en la comodidad de tu casa. Oye, no seas exagerado, no quieras ir a la Santa Misa y comulgar cuando lo puedes ver desde internet, por alguna red social, ¿no?, desde la comodidad de tu casa. Entonces te dan cuenta cómo empieza a asemejarse también lo que estamos viviendo con lo que vivió Santa Teresa de Ávila y con lo que con lo que vio en muchas de sus hermanas, y en donde ella les señalaba pues que no estaba bien lo que estaban haciendo, porque estaban haciendo más bien caso a sus comodidades, a su propia satisfacción de los sentidos, y casi a convertir el convento en un salón de fiestas, ¿verdad? Bueno, entonces, muy bien, ahora vamos a terminar con un texto que, que viene en uno de los trípticos que Roberto O'Farrill, un comunicador mexicano y también locutor de televisión, conferencista además, nos compartió cuando fue a compartirnos una plática sobre San José. Aquí es en donde vamos a encontrar esa manera en la que Santa Teresa de Ávila empieza a encomendarse a San José con una serie de reflexiones que ahorita se las voy a leer de forma muy breve, y hace de San José el santo patrono también de la Orden del Carmelo. Es algo pues muy padre, muy sorprendente y también satisfactorio saber que hay muchos santos que están relacionados, y en este caso pues nos da mucho gusto que San José también sea un santo patrono de una santa como ella y de toda su orden, ¿no? Santa Teresa decía, les voy a leer de forma textual, ella comentaba sobre San José, en donde le celebraba cada 19 de marzo su memoria litúrgica. Dice, no hay cosa que ella le haya pedido el día de su fiesta, bueno, se refieren a Santa Teresa de Ávila, no hay cosa que ella le haya pedido el día de su fiesta que no se le haya concedido, y agrega que es cosa que espanta las grandes mercedes que Dios me ha concedido por medio de este santo. No hay cosa que yo le haya pedido a San José el 19 de marzo que no me lo haya concedido. Y dice Santa Teresa, si mi petición iba medio torcida, él me la enderezaba para un bien mayor mío. Es algo bien importante, sí, presentarle a Dios nuestras necesidades, también a los santos, pero cuando estos no llegan de la forma o en el momento en el que nosotros queremos o esperamos, no perder la fe, sino más bien confiar en la sabiduría de Dios, y en este caso también de San José, porque si no lo obtenemos,
es porque lo estamos pidiendo mal. Y San José, dice Santa Teresa, se encarga de componerlo. Es algo muy padre porque muchas veces nosotros pedimos de acuerdo a nuestra propia mentalidad, nuestras propias necesidades, pero Dios y sus amigos los santos, en este caso el padre adoptivo de Jesús, San José, pues saben de mejor manera lo que nos conviene. Santa Teresa de Jesús dice lo siguiente: tomé por abogado y señor al glorioso San José y me encomendé mucho a él. Vi claro que, tanto de esta necesidad como de otras mayores, de perder la fama y el alma, este Padre y Señor mío me libró mejor de lo que yo lo sabía pedir. No me acuerdo hasta hoy de haberle suplicado nada que no me lo haya concedido. Así que, bueno, pues esto está muy claro y termino con lo siguiente. Solo pido por amor de Dios que lo prueben quien no me crea y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Entonces concluimos diciendo que si Santa Teresa de Ávila pasó por todo lo que ya platicamos, vivió también su noche oscura pensando en si lo que estaba haciendo era para Dios o no, teniendo ya una vida consagrada y una vida de oración muy intensa, y por supuesto ya una santa canonizada y como modelo de vida para todos los católicos, está confiando en San José para poder encontrar alivio a nuestras necesidades, si queramos, y si nos vamos equivocando en esas peticiones, San José nos la va a ir componiendo, pues entonces nosotros pues seríamos pues muy, digámoslo así, muy desperdiciados o muy ignorantes a lo mejor de la ayuda que podemos recibir de San José, el mismísimo Padre de Dios aquí en la tierra. Entonces imagínense, si Jesús se sometía a la autoridad y respetaba a María y a José, pues entonces qué no cosa le va a conceder si nosotros se los pedimos por intercesión de María o de José, ¿verdad? Y vamos a terminar, antes de un aviso final, les voy a compartir esta oración de Santa Teresa de Ávila, que a mí en lo personal me ayudó mucho cuando estuve fuera de México. Estuve trabajando algunos meses en Estados Unidos y ante el cambio de cultura, la lejanía con la familia de tu tierra, pues se siente una gran soledad. Créanme que es algo muy difícil para todos los migrantes, sobre todo para los que pues son migrantes que tardan mucho tiempo en regresar a sus tierras, o a lo mejor ya no logran regresar y tienen que afrontar todos los peligros durante los viajes. Pero pues cada quien tendrá sus dificultades, su noche oscura. Yo tuve la mía también, y mi hermana Isela me compartió esta oración que a mí me ayudó a sacar adelante esos días de mucha soledad, de mucha incertidumbre, de saber si iba a regresar o no a México y de si iba o no poder hacer el trabajo que tenía encomendado. Una noche rezaba esta oración muy breve y caray, me ayudó muchísimo a tener esa presencia de Dios por el favor de Santa Teresa de Jesús, y me mantuvo por lo menos de pie. Y bueno, la oración es así, y con esta vamos terminando. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa.
Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Es una oración muy breve, facilita de aprender. Se las vamos, si gustan, se las vamos a publicar en el muro. Y pues me despido, no sin antes invitarlos nuevamente el próximo viernes a las 5:30 de la tarde a esta es una iniciativa oficial de la causa de San Juan Diego. El padre Eduardo Chávez también es director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos aquí en la Ciudad de México, y él desde hace ya un tiempo, todos los días 12 de mes, reza junto con un grupo de fieles ahí en el Tepeyac, en la Tierra Santa Mexicana, el Rosario del Amor Guadalupano. Es una muy bellas donde va uno recorriendo y meditando los momentos más trascendentales del acontecimiento guadalupano, y lo vamos a tener pues vía Facebook a través de esta cuenta hasta que podamos, Dios mediante, volver a visitar el santuario de la Basílica de Guadalupe. Pero por lo pronto el próximo viernes 12 de junio a las 5:30 de la tarde los esperamos para que nos sintonicen por este mismo canal. Y el jueves 17 de junio, es decir, de mañana en 8, a las 8:30 de la noche, tendremos el tema mensual que en esta ocasión pues decidimos o elegimos, o bueno, creemos que el Espíritu Santo nos guió para poder hablar sobre los milagros eucarísticos. Es algo bien interesante, importante también para poder conocer un poco más a través de la ciencia y de la razón, además de la fe, por supuesto, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en cada Santa Misa y reconocer a Jesucristo vivo en cada Eucaristía. Entonces no se lo pierdan, por favor. Vamos a estar aquí al pendientes para poder brindarles lo mejor que podamos, lo mejor que tengamos para poder compartir. Y durante la semana pues les invitamos nuevamente a que nos escriban algunos comentarios, sugerencias, que nos ayuden también a conocerlos mejor, a tener una mayor retroalimentación. Y pues estamos en contacto. No se olviden que somos parte de un cuerpo místico de Cristo, donde Jesús es la cabeza, y pues no nos sintamos solos, sino al contrario, vamos a seguirnos apoyando, y a través de nuestro Señor Jesús, María, José y los santos, pues podamos aprovechar esta época pues de incertidumbre y a lo mejor de aislamiento, bueno, obviamente, pues para crecer en la fe también, ¿verdad? Ok, pues me despido, que tengan muy buena noche, seguimos en contacto y que todo sea para Dios.